Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 10 de noviembre. Tengan un buen día y pues iniciamos la clase de hoy. Les comento que estuvo programada con tiempo de anticipación, pero estoy viendo que no tenemos audiencia en esta clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle 5 minutitos para que pueda conectarse algún compañero. La clase iniciaba a las 10. Aún no tenemos estudiantes, entonces démosle los 5 minutos de oportunidad para que se conecte alguien, ¿no? Hasta eso yo les comparto pantalla para que podamos visualizar el contenido y si ustedes tienen alguna duda en el transcurso de la clase, me lo indican. Para los que estén viendo la clase grabada, recuerden que pueden escribirme un mensajito por la plataforma educativa que con gusto los respondo. Y si no, pues los invito a que se conecten a este espacio porque más que todo es poder compartir con ustedes, saber su nivel académico, en qué parte se les tendría que igualar o si ya saben ese conocimiento, pues para poder adelantarles el material, ¿no? A ver, denme un momento, esperamos los 5 minutos hasta que se conectan y hasta eso, pues vamos compartiendo pantalla. Denme un ratito. Vamos a buscar las actividades del día de hoy al final de la plataforma y listo. Déjenme ver si ya les cargó. Ahí, listo. Un ratito. Demos un ratito que se conecte. Esperemos que se conecte a alguien que sería increíble que puedan conectarse a las clases en vivo. A ver, son las 10:05. Demos 3 minutitos más e iniciamos. Si no se ha conectado nadie, iniciamos. Si se conecta alguien, mucho mejor, ¿no? El tema de hoy es la poesía de Mario Benedetti, la mitología, pues una introducción a estos temas. Wattpad, eh, ya les voy a contar qué es Wattpad. Internet, el tema central de la clase del día de hoy es, pues, Internet ha cambiado la perspectiva ética de la gente. Vamos a divagar un poquito de esto. Es más que todo una introducción. Esto es una introducción de un ensayo argumentativo que estuvimos viendo pues, en la clase anterior. Vamos a identificar lo que es la introducción, el cuerpo y la conclusión para posteriormente pues, desarrollar una completa. 10:06 de la mañana y contamos con cero audiencia hasta el momento. En la plataforma educativa les voy indicando en caso de que se nos acabe el tiempo, se nos corte la clase, porque a veces nos pasa y se nos va el tiempo rapidito, ¿no? En la plataforma vamos a encontrar lo que es la clase, la tarea en clase, en la cual vamos a seleccionar la respuesta correcta a los siguientes enunciados. Vamos a responder el primer ejercicio, que es un ejercicio de comprensión literal. Según el texto, es una de las conductas que ha cambiado la docencia con la llegada del Internet? Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Tenemos 5 ejercicios para el día de hoy en, que son de seleccionar, ¿no? Para los ejercicios en casa vamos a tener también 5 ejercicios. El primero es de reflexión sobre la ética digital. El segundo es para seleccionar verdadero y falso. El tercer ejercicio vamos a identificar la causa y efecto, pues vamos a seleccionar, pues no.
digamos que el ejercicio relación con líneas. Uno, el acceso rápido a información puede ser opción A, B, C, o lo que ustedes pues, consideran, ¿no? El cuarto ejercicio es opinión sustentada. Vamos a responder en tres líneas la interrogante que está allí. Recuerden que cuando es con una opinión sustentada tiene que ser bajo un hecho real. Pueden investigar en una revista científica y ponen de acuerdo a la revista científica y pegan el link. O el nombre del autor, como estuvimos viendo autor anteriormente, la referencia, ponen el año de emisión de la información, el nombre del autor y o si es de un libro, pues el libro, el nombre del libro, ¿no? Para saber de dónde sacaron esa información. El quinto ejercicio, pues, vamos a redactar de 5 a 7 líneas, que es un párrafo, está corto. Y vamos a responder cómo influye en la forma en que los jóvenes leen y aprenden hoy, considerando aspectos como velocidad, comodidad, falta de reflexión y acceso a contenidos. Entonces, vamos a hacer una pequeña opinión de 5 a 7 líneas, considerando pues estos interrogantes, ¿no? Ya, denme un ratito. Son las 10:09 y seguimos sin audiencia. Entonces, déjenme que corrijo algo aquí para que ustedes puedan, no se confundan, no haya mala interpretación después con la tarea. En este espacito de aquí van a poner si es verdadero, si es falso. Listo. Ay, caramba. Listo. Iniciemos pues no ya la clase del día de hoy. Justo se nos acaba de conectar Ávila. Gracias Ávila por conectarse. Estábamos dando los minutitos, los 5 minutos de tiempo para que se puedan conectar. Un poquito tarde, pero llegó. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar pues con el tema de qué es la poesía. Recordemos que la poesía es un género literario que utiliza el lenguaje artístico, expresivo y creativo para transmitir emociones, ideas, sentimientos. Déjenme ver que me parece que me acaba de llegar un mensajito por aquí. Sí, Ávila nos acaba de saludar. Buenos días por el chat. Les estaba diciendo pues que transmite emociones, ideas, sentimientos, sensaciones o expresiones. ¿Por qué se caracteriza la poesía? Recordemos que se caracteriza por el uso de recursos literarios que son la metáfora, las comparaciones, las personificaciones. Usa un lenguaje musical y rítmico, tiende a hacer una rima en ciertas partes que le dan musicalidad al texto, la interacción de provocar emociones en el lector. Tradicionalmente se escriben en versos que se organizan en estrofas, aunque también existe poesía en prosa, la poesía que parece párrafos, pero mantiene belleza y expresividad. La poesía que busca la poesía. Bueno, la poesía tiene distintos fines en sí. El principal es que busca expresar el mundo interior del poeta, despertar sentimientos en quien la lee y representar experiencias humanas universales. Puede ser el amor, la nostalgia, el dolor, la muerte, en algunos casos la naturaleza. ¿De dónde proviene la poesía? ¿De dónde proviene? Es uno de los primeros géneros literarios de la humanidad en sí. El origen de esta tradición oral, antes de que existiera la escritura, los seres humanos recitaban o cantaban palabras con ritmo para, por ejemplo, contar historias, honrar a los dioses, recordar eventos importantes, tenían que usar pues la poesía. El ritmo ayudaba a memorizar la información. Surgió más que todo en la antigua Grecia la palabra poesía, que viene del griego poesis, que significa crear o hacer. Los griegos cultivaron distintos tipos de poesías. Tenemos lo que es la poesía épica,
que narra pues, hazañas heroicas. Tenemos la Ilíada y la Odisea de Homero. También tenemos lo que es la poesía lírica, que expresaba pues los sentimientos de los personajes, acompañada por la lira, que es ese instrumento musical parecido a una guitarra, pero más redondito. Dramática, tenemos la poesía dramática, donde daba vida al teatro, que es la tragedia, la comedia. Esto evolucionó con el tiempo, con la llegada de la escritura. La poesía comenzó a conservarse en libros, a refinar su forma, a desarrollar distintos estilos que son los sonetos, los romances, los haikus. Algunos jovencitos por aquí han de haber escuchado el haiku, los poemas libres. Cada época y cultura aporta un nuevo elemento a la poesía. Características esenciales que tenemos de la poesía pues, es el ritmo y la musicalidad, profundidad emocional, lenguaje simbólico y subjetividad. La voz del poeta, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que usted lea, digamos que Ávila leyó un texto o una novela hace un año atrás y la vuelve a leer actualmente, no va a tener la misma interpretación porque su manera de pensar de una u otra forma va a madurar conforme el tiempo. Detalles que no se percató de esa lectura hace un año lo van a entender actualmente. La poesía acompaña en sí ritos religiosos, celebraciones, protestas sociales en algunas ocasiones y procesos de identidad cultural. El Pachamama, la fiesta del Pachamama, ¿no? Eso también lleva poesía en los actos oficiales. A ver, hasta allí. ¿Y qué conocemos de Mario Benedetti? ¿Ha escuchado de Mario Benedetti Ávila? ¿Sí o no? Mario Benedetti, sí, fue un poeta, escritor, narrador, periodista, ensayista uruguayo, considerado uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana de lo que es el siglo X. Nació en el 14 de septiembre de 1920 en Uruguay y murió el 17 de mayo del año 2009 en Montevideo. Anteriormente no me acuerdo si yo ya hablé de este tema con ustedes o fue con otro curso, pero ya les había explicado por quién era Mario Benedetti, ¿no? ¿Por qué es famoso o fue famoso, ¿no? Porque ya falleció. Porque escribió obras sobre el amor, sobre la soledad, la vida cotidiana, la injusticia y la política, la esperanza y el desamor, el topo temas puntuales, pues, ¿no? Para la época, la soledad, la vida cotidiana, la esperanza y el desamor. Tres puntos que otros no habían topado para la región en la que él se encontraba y la época. Sus poemas son muy emocionales, fáciles de entender y conectan con el autor. Algunas de sus obras más conocidas, pues tenemos La Tregua, que es su novela más famosa, que fue llevada hasta el cine y al teatro. Si ustedes tienen tiempo, los invito a que puedan buscarla por internet y YouTube. No tienen que cancelar un valor para poderla ver. Está de forma gratuita. En sí, se caracterizó por un estilo de lenguaje sencillo, pero profundo, un tono íntimo y reflexivo, juegos de palabras, ironía y sensibilidad social pues, con la lectura y lo que quería transmitir. Él fue pues Mario Benedetti, ¿no? ¿Qué es la mitología? Ávila, ¿le funciona el micrófono? ¿No le funciona el micrófono, Ávila? Un mensajito por el chat, ¿no? Ok, entonces seguimos. ¿Qué es la mitología? Pues, ¿no? Es un conjunto de mitos, es parte del mismo término,
que pertenece a un pueblo, cultura o civilización. Los mitos son relatos tradicionales que explican el origen del mundo. Ay, Ávila me dice que no le funciona el micrófono, Ávila, pero podemos integrarnos mediante el chat, un mensajito, cualquier duda yo le pregunto y así algo podemos comunicarnos, porque me deja en blanco y yo no sé si está allí o se fue. Estábamos hablando que los mitos relatan actos pues tradicionales que explican el origen del mundo, fenómenos de la naturaleza, la creación de los seres humanos, la vida y la muerte, el comportamiento humano, los hechos históricos simbólicos. A través de la mitología, las antiguas sociedades daban respuesta a las preguntas que no podían explicar con ciencia. ¿Quién, funció el tema de la mitología? Pues, ¿no? O qué función tiene, ¿no? Más que todo sirve para expresar lo desconocido, enseñar valores y normas, dar identidad cultural, entre otros, pues, ¿no? Los personajes principales suelen ser dioses, héroes, pueden ser monstruos, criaturas fantásticas. Esto nació en la antigüedad. La mitología es de la antigüedad. Cuando no existían explicaciones científicas, los seres humanos necesitaban respuestas. Así que desarrollaron relatos sagrados transmitidos oralmente. No todos lo sabían, solo los cabecillas de cierto grupo de la aldea, pues no, el líder, solo el líder, y el líder lo transmitía al pueblo, ¿no? Y así sucesivamente, solo los líderes. Las etapas de su origen, pues tuvo lo que es la etapa de la tradición oral. Los mitos se contaban de generación en generación, acompañados de músicas, rituales y ceremonias. De allí vino lo que es la religión primitiva, donde los mitos estaban ligados a una fe en múltiples, en algunos casos en múltiples dioses que representaban fuerzas naturales, por ejemplo, el sol, la luna, el mar, el viento, el fuego. También pasó a la etapa que era la escritura con el paso del tiempo, las civilizaciones como los griegos, los egiptos, los romanos, los nórdicos y los mesopotámicos comenzaron a escribir estos relatos que formaron grandes sistemas mitológicos y que actualmente pues eso es una reliquia cultural, ¿no? Los principios culturales de la mitología, aunque existen muchas, sí, las más estudiadas son la mitología griega, que son Zeus, Atenea, Apolo. También tenemos lo que es la mitología romana, Júpiter, Venus, Marte. Tenemos lo que es la mitología nórdica, que es Odín, Thor, Loki. Entonces, si nos percatamos, tiene hasta nombre de personajes de películas. Thor, ¿quién no ha visto a Thor? El del martillo, la película del señor Fortachón con un martillo. Loki, el hermano malo. Zeus, ahí está una película que se llama, hasta una serie hay de dibujos infantiles. También tenemos lo que es la mitología griega, que tenemos a Osiris, Isis, Ra. Entonces cada uno explica un mundo a su manera. Los elementos comunes de la mitología suelen incluir dioses poderosos, héroes valientes, monstruos simbólicos, castigos divinos, los oráculos y las profecías. Todo esto representaba la lucha del bien contra el mal, el orden y el caos, la vida y la muerte. ¿Cómo lo relacionamos con la ciencia? Con el tiempo la ciencia reemplazó muchas explicaciones mitológicas, pero por los mitos en sí siguen existiendo y siguen siendo importantes porque revelan cómo pensaba la humanidad para aquella época, enseñaban valores, formaban parte del arte y la literatura y inspiran más que todo al cine, a los videojuegos, en algunos casos libros y músicas. Recordemos que es la mitología. Es un conjunto de mitos que explica la realidad. Tuvo su origen de forma tradicional oral en la antigüedad. Funcionó para explicar fenómenos, educa y transmite valores.
los personajes, son los dioses, los héroes, los monstruos, y tiene una importancia basada en la cultura y la literatura occidental. Eso vendría a ser la mitología. Ahora vamos a ver con Wattpad. ¿Qué es Wattpad? Pues Wattpad es una aplicación allí a los que les encanta leer, pues, ¿no? Gratuita, que tiene acceso a una biblioteca mundial ilimitada que está en constante expansión de libros e historias de forma totalmente gratuita. Puedes elegir entre más de 10.000 millones de libros, lo mejor es que las cuenta con libros de ciencia ficción, fantasía, romance, misterio, suspenso y muchas más cosas. Esta de aquí es un espacio, esta aplicación es un espacio donde puede la gente publicar su contenido sin necesidad de cancelar un valor, puede expresar o crear su arte, que vendría a ser sus textos, y publicarlo. Y llegaría el momento en que sí ya lo puede monetizar y vender en la misma aplicación. Pero inicialmente el propósito de esta aplicación es que la gente vaya y publique su contenido de forma gratuita y siguiendo ciertos paradigmas, pues, ¿no? Entonces, ahora sí, el tema central. ¿El Internet ha cambiado la perspectiva ética de la gente? ¿Consideramos que sí o que no, Ávila? Un mensajito. No nos escribe, se nos fue. Iván Rodrigo, magíster de estudios de cultura de la Universidad Andina, nos habla sobre la evolución de Internet en Ecuador. Esto fue una redacción de Quito. ¿Cuál ha sido la evolución de Internet en Ecuador? Principalmente o primeramente, ¿no? Pienso que el Internet se ha convertido hoy en día en un medio de comunicación de carácter global. Si se puede explicar la globalización, el mundo moderno, el postmoderno, hay que explicarlo a través de Internet. La web es una lectura de una realidad totalmente fragmentada donde no hay una linealidad, donde no hay una temporalidad única, sino hay varios tiempos simultáneos, ruptura de fronteras y fragmentación de, de las identidades. Esto da la cabida a unas nuevas identidades. Si se percatan, esto de aquí es un ensayo argumentativo porque lo narra en qué tiempo. Lo narra en primera persona porque dice pienso, él piensa. Pienso que Internet es básicamente un instrumento vital de la sociedad en la que vivimos. La penetración de la red en los países industrializados es muy alta. Cada año se calcula que hay una penetración del 200 al 300%. Una desventaja en Ecuador es su falta de acceso a líneas telefónicas en diversos lugares. Esto genera problemas fundamentales porque los costos siguen siendo altos, por lo que por por otro lado, no toda la población tiene acceso a las computadoras o si las tienen, desconoce del acceso a Internet. Es un punto importante, es verdad. No todos tienen computadora y no todos tienen acceso a Internet. O a un Internet de calidad de todo el tiempo que no esté va y viene, no es el problema que hay. Mm, esto genera problemáticas fundamentales porque los costos siguen siendo altos. Por otro lado, no todas las poblaciones tienen acceso a las computadoras y si lo tienen, desconocen del acceso al Internet porque se siguen ofreciendo como un servicio de lujo, a pesar de que hay políticas de Estado y de los gobiernos locales para lograr que la gente acceda a este servicio. ¿Internet ha modificado la conducta de la gente? Sí, evidentemente, sobre todo en el campo de la docencia. La gente ya no va a las bibliotecas, por ejemplo. El estudiante prefiere buscar las cosas en Internet y eso ha generado una cultura de búsqueda instantánea de una lectura también fácil. Entonces, se ha perdido quizás la costumbre de la lectura más mediata, más meditada, más pausada, incluso la lectura de carácter grupal, donde se compartían los libros. Ahora prácticamente esto se ha vuelto inútil. Y un problema grave, la piratería a través de Internet. Tú puedes encontrar backpacks,
material de disco, películas en televisión y un montón de cosas. Puede, de un lado, mostrar como un potencial porque Internet es un medio de intercambio. Eso hace que la gente, la sociedad, comparta material informativo más que antes. Y esto es generalmente en contacto, porque también significa, obviamente, una ruptura de lo que significan los módulos de acumulación de capital. En ese sentido, la piratería vuelve a ser un problema para mucha gente, sobre todo en el campo de la propiedad intelectual. Los jóvenes se descargan trabajos extensos, les ponen sus nombres y los presentan como si fueran suyos. Es un problema que también tiene que ver con la ética, la inmediatez, el acceso rápido. Suponen una falta de meditación de, de analizar las cosas con más tiempo, que es lo que yo les decía anteriormente cuando iniciamos la materia. Realicen sus tareas ustedes mismos. Que sí, el Internet es bastante eh, útil, brinda facilidad, pero deja de ser de uno, deja uno de pensar, de analizar, de tener una opinión propia, al permitir que un algoritmo les resuelva las tareas. Dejan de ustedes tener una opinión propia. Si ustedes le preguntan en una conversación eh, pública o privada en su hogar o en la calle, ¿no? ¿Cómo estuvo el día? Ustedes van a decir bien. No van a tener que explicar o cómo desenvolverse verbalmente, ¿no? Sabe que el día está hermoso, amaneció lindo, un sol brillante, el desayuno es riquísimo. No, no he desayunado. Tienen fluidez de palabra. Y eso lo desarrollan realizando ustedes mismos sus tareas, leyendo, no utilizando materiales de otras personas. ¿Cómo lo consideramos pues aquí en el Ecuador? ¿Cómo se considera esta situación? A ver, recordemos que este texto más que todo destaca que Internet permite entender lo que es la globalización. Internet representa una manera de leer la realidad moderna caracterizada por fragmentación, múltiples tiempos simultáneos, ruptura de fronteras y diversidad de identidades. Ha crecido constantemente en países industrializados. Sí, cada año el porcentaje de usuarios aumenta notablemente, que es lo que les decía, entre 200% y 300% anualmente. ¿Aún existen desventajas en el Ecuador? Sí, tenemos desventajas. Aunque existen avances, hay dificultades importantes. Por ejemplo, hay servicios de Internet que se promocionan como el mejor servicio, el servicio más rápido, mejor calidad, ¿no? ¿Y cuál es el valor? El valor no baja de los $30. Estamos hablando que en países primermundistas no se paga Internet. En Ecuador se paga el servicio de Internet. Y eso incluye televisión, en algunos casos, telefonía. Y no para todas las familias no es fácil tener una computadora porque representa un ingreso, ¿verdad? Y a ese ingreso, agréguele pagarle un servicio de internet todo el tiempo, o sea, todos los meses. Eso no es un gasto pasivo, eso es un gasto fijo. Tiene que tener todos los meses sí o sí el valor del internet. No representa para la economía del Ecuador, en donde tenemos distintas clases sociales. Eso podría ser desde un punto de vista monetario individual de cada familia, pero si lo hablamos de una forma de vista nacional, no todas las comunidades tienen líneas telefónicas. Recién, por lo que he escuchado en la noticia, si ustedes han de haber escuchado, me encantaría que puedan averiguar un poquito, ¿no? Recién se está estableciendo pues lo que son las líneas telefónicas en ciertos lugares del país donde no había. Porque sí, recordemos que el Ecuador tiene partes que antes no había hábitat, pues no vivían. Y 20 años después ya hay gente que puede vivir allí, pero esta gente no tiene líneas telefónicas. En algunos casos no tienen líneas de agua.
o línea de internet. Entonces, recién se está implementando en algunas partes del país. Puede que sea un proceso que demore, puede que no, tendríamos que ver. El costo alto por el acceso al internet también tendría que verse porque es un servicio que es subsidiado por el país, pero aún se sigue promocionando con un costo alto. También habría que verse, ¿no? No toda la población posee computadora, que es lo que les digo. No todos poseen computadora. Una computadora sí, actualmente está el acceso de todos. Pueden ir a una tienda electrónica y comprar uno, es verdad, pero recordemos que los dispositivos tecnológicos se actualizan constantemente. De igual forma, todo lo que va dentro de ese dispositivo, la capacidad va disminuyendo conforme el tiempo y eso hace que también el valor se actualice conforme el tiempo. La computadora no aumenta de valor, no es un activo, es un pasivo, porque ahí está, pero si usted la compró en $1.000, digamos, $1.000. Después de 6 meses, esa computadora no va a valer $1.000, va a valer menos, porque después de 6 meses ya salió el nuevo modelo. Y eso también hace que pues, uno no tiene para cambiar computadora cada vez y cuando. Y no todos tenemos para comprar una computadora, aunque sea la gama baja. Es difícil porque $300, $400, que es lo que tiende a valer, es un sueldo básico. Y eso tendría que ser un ahorro, no es algo que esté al consumo. El apoyo del Estado y los gobiernos locales se han implementado políticas públicas para ofrecer acceso gratuito a, por ejemplo, el Internet. O las municipalidades, ustedes se acercan el centro de la ciudad donde ustedes estén, un parque, o el municipio mismo de su comunidad, hay acceso a Internet gratuito. Ahora, algunos valen y otros no, pero está allí gratuito, ¿no? A los espacios públicos, al público. En sí, la evolución del Internet en Ecuador ha implicado lo que es la integración a la comunidad global. Es decir, si Ávila quiere el día de mañana aprender inglés, ella puede ingresar en Internet y inscribirse en un grupo de YouTube y aprende inglés de forma gratuita sin ningún costo de inglés nativo. No tiene que ir a cancelar, no tiene que un valor, no tiene que irse al otro lado del mundo para aprender un idioma o alguna área en específico. Transforma culturas y social, pues, ¿no? Eso es un tema que tendríamos que debatir un poquito más adelante, porque transforma la cultura, sí, pero somos un país que Ecuador tiene 15 lenguas nativas. Entre ellas están en declive, porque el idioma oficial es el español. En Ecuador se habla el español de forma oficial, pero también tenemos nuestras lenguas ancestrales. Al tener tanto acceso al Internet, ¿qué sucede? Hay un colapso, la gente mezcla los idiomas. El español, ¿han escuchado los que hablan español e inglés a la vez? Eso no se hace, eso es, eh, en el español no va ni para atrás ni para adelante, y en el inglés por peor, es mal visto, la gente lo hace porque en algunos casos son latinos criados en esos países, o en algunos casos pues lo enseñan aquí en el país también, es un idioma de enseñanza. Tiene un crecimiento progresivo del acceso, ¿sí? Crece progresivamente de forma chiquita, pero crece. Y también tiene lo que es la creación de nuevas identidades digitales. Actualmente usted va a internet, se crea un perfil y ya tiene una identidad digital. No es una monetización como tal. Pero también falta el acceso en zonas rurales, tiene un costo elevado y tiene una brecha, existe lo que es la brecha digital, personas que no saben usar, personas que no saben implementar el Internet, no saben ingresar a alguna página o hacer una búsqueda como tal. Si se desean, también podemos seguir en la siguiente clase, vamos a seguirlo con el cuerpo de este ensayo argumentativo. Para el día de hoy, pues hicimos lo que es la introducción. Ávila, usted me confirma con un mensajito por el chat porque me dice que no le funciona el micrófono. Dígame si usted tiene alguna duda al respecto del tema que hemos visto del día de hoy, la tarea en clase y la tarea en casa. Las preguntas de la tarea en casa en el transcurso de lo que yo les he estado explicando, les he dado la respuesta. Entonces, es cuestión de que
las coja rapidito. Entonces, ¿tenemos dudas, sí o no? ¿Todo completamente claro? Por aquí, aquí me llegó el mensajito. Ávila me dice que tiene dudas. ¿Sí, sí tiene dudas o no tiene dudas? No tiene dudas. ¿Todo completamente claro? Sí. Un pulgarcito arriba. Sí. ¿Todo claro? Dígame que sí. Dígame que sí. Ya. Entonces, gracias Ávila por conectarse el día de hoy. Nos dice que tiene todo completamente claro, no tiene dudas. Excelente. Gracias por estar con nosotros en esta reunión y le extiendo la invitación para que se conecte en la siguiente clase y aquí podamos compartir. Si tienen alguna duda para los que están viendo la clase grabada, recuerden escribirme un mensajito por la plataforma o pues conéctense a las clases en vivo y aquí nos conocemos un poquito. Con eso finalizamos la clase del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, Ávila.